Hay una cosa que está clarísima y es que para fermentar no necesitas un laboratorio y probablemente tampoco te hagan falta todos estos cacharros. No obstante, en todos los años que llevo trabajando en gastronomía y con fermentos, siempre hemos tenido que ingeniárnosla para realizar ciertos procesos y elaboraciones. Hay que ser un poco maquíbero. Vaya, que para fermentar no solo hay que entender a los bichitos, a las bacterias, a las levaduras, etcétera, sino que en realidad también hay que llevar un pequeño ingeniero dentro de nosotros. Y sobre todo, si queréis ahorraros un buen dinerito. Y hablando de dinerito, yo me lo he gastado por vosotros. Así que os voy a enseñar uno por uno diferentes instrumentos, aparatejos, para que veáis cuál necesitáis sí o sí y cuál quizás no necesitáis tanto. Eso sí, muchos de ellos, aunque no lo necesitáis tanto, están guapísimos. Pues vamos con el primero. Unas manos limpias y con las uñas bien cortadas. Os parecerá una tontería lo que acabo de decir, pero es que estas dos vienen incorporadas con la última y más avanzada inteligencia natural, que te permite detectar automáticamente cuando están sucias y por lo tanto ir a lavártelas con la frecuencia que se necesita. Vaya, voy a ser honesto, yo solo uso guantes cuando realmente no quiero ensuciarme las manos o si sé que he tocado algo que por mucho que me las lave voy a generar una contaminación cruzada. Entonces es cuando uso guantes. Vamos con el siguiente. Pues diría que estos son el todoterreno de las fermentaciones. Botes de vidrio. Yo tengo miles y puedes hacer con ellos lo que te dé la gana. Lavarlos, esterilizarlos y volver a darle otro uso y no te van a dar ningún problema. Además, diría que en este tipo de recipiente puedes hacer casi todos los tipos de fermentaciones que conocemos. Tanto fermentaciones lácticas, alcohólicas, acéticas, así como incluso miso y shoyu. Son súper versátiles, la verdad, y es que además podéis cerrarlos en distintos modos, como por ejemplo usando un pequeño trapito y un elástico, sobre todo si lo que queréis es pues permitir cierta oxigenación. Pero es que además también tienen tapas de chapa de metal. Sinceramente estas son mis favoritas, porque aunque se oxiden, sí que es verdad que siempre podemos reemplazarla y el vidrio lo puedes seguir manteniendo. Son mucho más baratos que, por ejemplo, estas tapas mecánicas de aquí, donde tengo aceite de oliva. Estas molan mucho porque puedes abrir y cerrar rápido y liberar presión de CO2. El problema, que también este hierro de aquí, con el uso, se va oxidando. Y estas tapas sí que las considero pues más difíciles y más costosas de reemplazar. Por lo tanto, sinceramente, yo me quedo con estas. Esa es mi opinión. Next. Pues todos estos de aquí los he categorizado como instrumentos de medida y los he metido en un mismo paquete. Para mí, todos son esenciales, aunque muchos de vosotros quizás pues no estéis de acuerdo. Pero la verdad es que los instrumentos de medida son primordiales para poder tener precisión y sobre todo precisión a la hora de medir y calcular parámetros que lo que nos van a aportar es seguridad alimentaria. Por ejemplo, una simple balanza. No hace falta explicar mucho cómo funciona esto ni para qué sirve, pero es que es primordial entender el total de las materias primas que vamos a cocinar o fermentar de alguna manera para poder así calcular pues porcentajes de sal, azúcares, etcétera. Aparte de que vamos a poder llevar una trazabilidad de lo que es nuestra receta en caso queramos replicarla de una manera muy precisa. Y ya que os he enseñado la balanza, pues como no, también tiene que sacar una simple y barata garrafa. Yo las adoro y las tengo de todos los volúmenes. Así como una balanza nos ayuda a calcular masa, pues esta con los volúmenes va a ser también esencial. Y no solo, al final para mí es muy versátil a la hora de trasvasar líquidos o incluso embotellar. Parece estúpido, pero esta te salva la vida. Y ahora vamos con un tridente de oro. Yo considero que deberíais de tener los tres. El termómetro, simple. ¿Cuántos tipos diferentes hay? ¿Cuántos precios diferentes? Miles. Yo tengo aquí un termómetro de cocina, simple, barato. Está claro para qué sirve, ¿no? Pues para tener bajo control la temperatura. Y esto en muchos procesos es un parámetro esencial a controlar para que nuestras fermentaciones vayan a un buen destino. pHímetro. pHímetro. Diría que de lo más importante para mantener todos nuestros fermentos en seguridad. Cuando nuestros fermentos están por debajo de 4,6, 4,2 de pH, eso significa que es
digamos, suficientemente ácido como para quitarte de en medio un montón de patógenos. Entonces, este te da una lectura de un parámetro que yo considero principal y de alta seguridad en tus elaboraciones. Este en específico es muy duro, muy resistente y tiene este electrodo de aquí que se conserva bajo un líquido de mantenimiento y por lo tanto dura más. Es como una bombillita. Os aconsejo que nunca metáis esto en contacto directo con el grifo, ya que si no, esa bombillita de ahí pues se os puede estropear. Que el chorro de agua de aquí para que circule hacia abajo y pues bueno, que lo enjuague de alguna manera. En caso de que se estropee, se puede reemplazar fácilmente. Muchas veces eso de que lo barato sale caro es verdad. Y es que de los baratos ya llevaba como 4 o 5 en mi vida. Desde que he comprado este hace un año, ningún problema. Tenemos aquí el dispositivo central que nos va a dar la lectura de pH. Ahora mismo lo que está midiendo es el pH del líquido de mantenimiento. Lo guay es que esta ruletita de aquí se puede ajustar según la temperatura ambiental, ya que el pH se ve afectado por la temperatura. Con estos agujeritos que tenemos aquí, estos dos, pues podemos calibrar el pHímetro, ya que esto muchas veces pues se descontrola. Refractómetro. Este quizás yo no lo uso tan frecuentemente, simplemente nos va a dar una idea aproximada de la cantidad de azúcares libres como glucosa, fructosa, etcétera, que hay en un alimento. Os lo voy a enseñar porque este mola un montón. Es electrónico, es más caro, pero estoy encantado con él. ¿Por qué? Porque la mayoría de refractómetros que os dejo aquí para que podáis verlo son muy baratos, es mecánico, simplemente colocas una gota y miras a través de él, como si fuese un catalejo. Este, sin embargo, tiene aquí un pocillo donde puedes colocar unas gotas del alimento que quieres medir. Alternativamente al refractómetro, hay ciertas fermentaciones, como la alcohólica, que requieren de un densímetro, ya que el dispositivo que hemos visto anteriormente, el refractómetro, se ve afectado en su lectura cuando hay presencia de alcohol. Sin embargo, el densímetro no nos engaña. Conforme los azúcares se van transformando en una fermentación alcohólica hacia alcohol, por ejemplo, en un vino, cerveza, hidromiel, la densidad en cuestión va disminuyendo. Eso es de cajón. ¿Qué es más denso, la miel, un sirope o el agua? Pues bien, cuando empezamos a hacer, por ejemplo, un vino, una hidromiel o una cerveza, el mosto es bastante denso y conforme se van transformando los azúcares en alcohol, pues esa densidad va cayendo y esto nos va a poder tomar una lectura precisa. Este instrumento de aquí está entre la frontera de lo esencial y el capricho, pero sinceramente, con el precio que tiene y con la cantidad de veces que lo he usado, es algo que os tenía que enseñar sí o sí. Es una olla eléctrica. Simple. El líquido que vayas a meter aquí adentro, pues se puede calentar a la temperatura que tú selecciones con esta ruletita. Para hacer infusiones de cualquier tipo, maceraciones para después hacer una fermentación alcohólica o incluso hervir lo que te dé la gana durante un tiempo, es genial. Y una vez que has finalizado el proceso, pues puedes incluso colocar dentro un colador para que así todo lo que salga por el grifo pues vaya ya bastante limpito. Si se queda algo agarrado o pegado a la base, con un poquito de ácido cítrico, lo dejas ahí 5 minutos con agua caliente, sale todo del tirón. Además, todo esto de aquí que veis, este nivel, se puede desmontar con facilidad y limpiarlo bien por dentro. Y hablando de desmontar, necesitas herramientas. Y yo sé que esto te parecerá raro, pero para limpiar instrumentos, arreglarlos o lo más importante, saber adaptar y transformar esos mismos recursos que ya tienes comprado, esto es súper necesario. Por ejemplo, cuando os decía que prefería las tapas de metal, es porque podemos llegar a adaptarlas. Y eso es gracias a este aparatito de aquí, una Dremel. Un pequeño como taladrito, tiene diferentes cabezales. Y esto nos permite pues hacer perforaciones, limar, ajustar, quitar ciertas asperezas. A mí me parece súper versátil y la estoy usando para adaptar cosas que ya tengo. Este corcho de aquí, por ejemplo, lo hemos adaptado gracias a que tenemos la Dremel y podemos hacerle un agujero perfecto. Colocarlo en una damajuana como esta, insertar un airlocker. Y ahora vamos con algunos cacharritos que quizás no necesites tanto. Este es una alternativa muy cara a los recipientes para fermentar,
como los botes de vidrio que os enseñé anteriormente. Y es que te permite fermentar vegetales o cosas que requieran un sistema para presionar todo hacia abajo y hacer que todo el líquido de lo que vayamos a colocar quede siempre por encima de los sólidos que van a estar hacia abajo. Vas a enroscar y a desenroscar a tu gusto. Esto ya tiene un muelle que va a presionar. Y además veis que no está haciendo suficiente presión, cierra bien y enrosca. Es una pasada, pero es muy caro. Este quizás es el que todos estabais esperando y es un poco random. Además es de muy mala calidad, en el sentido de que se rompe, de que se les van los fusibles o yo no sé qué le pasa, pero también os digo, es súper fácil y barato de arreglar y se ha llevado mi corazoncito, por lo tanto os lo voy a enseñar. Es una incubadora de reptiles, sí, tal y como lo estás escuchando. Simplemente sirve para mantener los huevos de ciertos reptiles y por qué no también de gallinas a una temperatura controlada. Además, la humedad es bastante homogénea porque tiene dentro un pequeño ventilador. Vení, que os lo enseño. Esto hace que toda la humedad y la ventilación sea bastante homogénea. La cámara es bastante pequeñita, pero más que suficiente para añejar unos quesitos, alguna chacina. Yo, por ejemplo, he hecho las cañas de lomo de atún y de cerdo aquí adentro. La temperatura la puedes modificar de los 5 grados a los 42, es decir, calienta y enfría. Por lo tanto, para hacer, por ejemplo, yogures, kéfir, incluso para forzar la clarificación de ciertos fermentos alcohólicos, ¿no? Para que todo se deposite en el fondo, podemos ponerle frío, pequeñas cantidades para hacer test y demás. Es una pasada. Muy mala calidad, pero se arregla fácil, es barato y de verdad que te sirve para 1000 cosas. Hoy vamos a acabar con estas dos maravillas. Que por cierto, si os está gustando este tipo de contenido, por favor, suscribirse y dejármelo en los comentarios. Así, pues os seguiré enseñando 1000 cacharros más súper interesantes que tengo aquí. Estos dos te salvan muchas derramas, la verdad. Son dos tubos que se pueden utilizar para trasvasar y embotellar. Vamos a empezar por este, que es el más barato y más simple. Un tubo en el que en uno de los extremos tiene un filtro para que no pasen impurezas, restos sólidos, etc. Y en la otra punta tenemos una chupona succionadora. La accionaremos y así el líquido será succionado y por gravedad el líquido acabará saliendo. Otra alternativa, quizás no tanto para trasvases, pero sí más para embotellar, porque tiene como un medio sistema de vacío, este de aquí. La verdad que es súper cómodo. ¿Por qué? Porque va a rellenar de manera semiautomática todas las botellas al mismo nivel. Si tenemos esta botella, vamos a colocar esta parte de aquí, que tiene una goma. Esto ya aquí ha quedado bastante fijo. Esta parte de aquí, que tiene un alambre dentro, ¿ves? Que te permite darle la forma que quieras. Entonces, esto lo puedes colocar dentro del vaso fermentador y doblarlo para que se quede bien. ¿Cómo vamos a hacer que el líquido circule hacia dentro de la botella? Usando esta chupona de aquí. Vamos a simplemente... El líquido empezará a venir por gravedad hacia aquí, empieza a entrar en la botella y una vez que llegue a ese tope rojo que veis dentro de la botella, esto hará ¡pop! Y por lo tanto todas las botellas nos van a quedar al mismo nivel. Comodísimo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y lo dicho, muchos likes y os sigo enseñando más cacharros de los que tenemos aquí en el taller de los bichos. ¡Adiós!